Mirad, en mi sentir meditado e informado, sostengo que la masculinidad conservadora, la derecha, la masculinidad de la derecha, la masculinidad de Vox, la masculinidad fascista, no se cree que la masculinidad progresista, supuestamente de izquierda, supuestamente socialista, nos tomemos en serio, tengamos ciertamente vocación igualitaria y vocación feminista. No se lo creen. De hecho, estoy convencido de que si le preguntamos a Abascal si él considera que Pablo Iglesias es un hombre igualitario, de vocación feminista, no es machista, no es misógino, se va a partir la caja de risa. Y va a decir, ja, ese es un macho alfa como yo. La masculinidad conservadora no se cree, en mi opinión, que la masculinidad progresista esté alineada con el feminismo. Y esto tiene algunas consecuencias muy graves. La primera, y es obvia, el sentir que pudiéramos tener aspectos en común fratrios masculinos con esa caterva de masculinos fachas, liberales, conservadores, de estructuras absolutamente, vamos a decir, pasadas y obsoletas. Que tuviéramos algo que ver con ellos. Eso ya de momento nos debería poner los pelos como escarpias. Pero lo segundo es que en ese no dar credibilidad, no tener credibilidad, en el fondo les estamos dejando tiradas a nuestras compañeras feministas. Nos estamos poniendo de perfil de alguna forma y no parece que nos estemos tomando en serio sus vindicaciones, que a día de hoy ya deberían ser prioridad en cualquier agenda política. Obviamente no es prioridad en la agenda política de la derecha, no es prioridad en la agenda política de Vox, pero obviamente sí que debería ser prioridad máxima en la agenda política de izquierdas. Y cuanto más de izquierdas, más radical, más embebido en el feminismo radical, en mi opinión. Y voy a poner un ejemplo de esto, falta de credibilidad, porque la falta de credibilidad uno no solo debe de parecerlo, sino que debe de serlo, y esa falta de credibilidad tiene evidencias, por desgracia, a las que se aferra esa masculinidad conservadora a la hora de dudar. Me voy a retraer, vamos a viajar un momento y me vais a decir, ya estás zumbándole a Pablo Iglesias o estás... Es que toca hacerlo, es que o nos lo tomamos en serio o en mi opinión no vamos a avanzar nunca. Y sí, voy a poner como ejemplo a Pablo Iglesias en un caso más de los muchos que ya conocemos, de que no ha sido precisamente el adalid del respeto profundo al trabajo feminista y a sus vindicaciones y sobre todo a sus señalamientos. Nos vamos a ir al debate que tuvo con Pablo Casado en las pasadas elecciones. Os invito a ver el siguiente vídeo y espero que sepamos leer en consecuencia lo que después os voy a contar. Que quien sufre más esa crisis son las mujeres. Hay algo que le tengo que preguntar al señor Casado. El otro día, en el debate de Televisión Española, Irene Montero le pidió por favor a Cayetana Álvarez de Toledo que se disculpara por haber puesto en cuestión que solo sí es sí. Y estoy convencido que Pablo Casado está de acuerdo con nosotros. Creo que este país no se merece ninguna formación política que cuestione que solo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto en la escandalosa diferenciación que hay entre abuso. Bien, Pablo Iglesias cometió un lapsus, confunde manadas con mamadas, pero recordemos el contexto donde se produce ese lapsus. No tiene mayor importancia, pero el contexto es nada menos que los horribles hechos denunciados que han puesto, vamos a decir, en la máxima alerta a todo el feminismo. Estamos hablando de los casos de San Fermín, de Manresa, etc. Ese es el contexto. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad ante esta confusión de
de Pablo Iglesias. Vamos a intentar ver algunos ejemplos de cómo la sociedad se posiciona en general ante esos ejemplos. Y os traigo algunas de las reacciones que se produjeron. Naturalmente, la fratría masculina se lo toma a broma, y aquí tenéis un ejemplo donde dice ha dicho mamada. Efectivamente ha dicho mamada en una revisión en el VAR por parte de un árbitro. Todo masculinidad en estado puro. Pero seguimos. Este pájaro, el tal Arturo Fortuny, dice: me da igual vivir en el comunismo si van a hacer mamadas. Adelante, comandante Iglesias. Seguimos, un tal José, con su banderita España y el escudo del Real Madrid, dice: lo de las mamadas lo cubrirá la Seguridad Social, ¿o cómo va eso? El ínclito Kim Jong-un dice: la vida es así, puedes ser doctor en ciencias políticas y tener un máster de comunicación que al final te trabas y terminas haciendo mamadas. Trending topic mundial. Así reacciona una España masculina donde la tendencia se convierte en esa confusión y finalmente todos hacemos bromas jacarandosas sobre una confusión que se produce en el contexto nada menos que de violaciones grupales, violaciones múltiples a unas jóvenes que también son espectadoras de este espectáculo. Diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Pablo Iglesias? Pues es que os quiero enseñar cuál fue la respuesta de Pablo Iglesias en su momento, cuando de nuevo le hicieron un meme gracioso. Aquí tenéis, lo estáis viendo, en su Twitter. Le ponen un meme que dice: ¿a que no hay huevos de llevar un adoquín? Que no, a que no los tienes tú de soltar mamada en mitad del debate. Y Pablo Iglesias contesta: la gente es muy cabrona, y 3 emoticonos de risas. 3 emoticonos de risas. No quiero decir nada más. Creo que se explica solo cuál es la reacción de Pablo Iglesias en este contexto del sarcasmo, o en esta reacción sarcástica ante una confusión que olvida que hay víctimas, mujeres, precisamente de lo que estaba hablando cuando se confundió. ¿Sabéis por qué he hecho este vídeo? Pues este vídeo lo he hecho porque una compañera feminista me escribió hace poco lo siguiente. Dice así: buenas, Justo. Vi tus posts sobre barbaridades machistas dichas por políticos españoles. Recuerdo el tratamiento que se le dio al lapsus de Pablo Iglesias en el debate preelectoral de las últimas elecciones generales. No lo vi, pero días después escuché la polémica en la radio y sentí vergüenza y humillación. Hablando sobre violencia machista y el caso de la manada, soltó un mamadas por manadas. Los memes tras esto son de vergüenza. Lo que decían en la radio es que a uno de ellos, el de sujétame el cubata, Pablo contestó con un qué cabrona es la gente. Y palmas. Nada de autocrítica. Nada. Ni tan siquiera los que estaban haciendo el programa de radio dijeron nada de lo obvio. Es grave que dé risa y jolgorio que hablando sobre violencia machista confundas manadas con manadas. Muy grave. Pero sobre todo es grave que le reían la gracia a más no poder. Nadie decía nada. Sí, me sentí profundamente humillada escuchándolos. Me imaginaba lo que sentiría esa muchacha cuando viera la polémica y me sentía aún peor. Estuve varios días con mal cuerpo. No sé si llegaste a hablar sobre esto en concreto en su momento. Te sigo desde hace poco, por si lo quieres utilizar. Un abrazo, eres necesario. Bien, esta compañera feminista me ha dado la pista y el material para hacer este vídeo. Y me gustaría de nuevo poner encima de la mesa los 3 elementos. Tenemos fratría en lo íntimo, a pesar del postureo, con la masculinidad más conservadora y fascista, por muy progresistas que nos creamos. 2,
estamos dejando tiradas, estamos traicionando a nuestras compañeras de partido, a nuestras compañeras de activismo, a nuestras compañeras feministas. Y 3, tenemos la sensibilidad de cómo se sienten las mujeres cuando nosotros hacemos sarcasmo y jolgorio de este tipo de cosas, por muy progresistas que seamos. Houston, tenemos un problema. La masculinidad conservadora, y empiezo a sospechar que casi nadie ya se cree que nuestra vocación como hombres progresistas realmente sea igualitaria y esté alineada con las vindicaciones feministas. Houston, tenemos un problema. Así no vamos a progresar. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.